Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, te agradecemos por el maravilloso privilegio de estar en tu casa. Te agradecemos por tu santo sábado, donde podemos tomar 24 horas para descansar de nuestros emprendimientos, de nuestras obras, de nuestras actividades. Te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra y estudiar acerca de la apostasía final, que tu Santo Espíritu esté con nosotros para guiar nuestros pensamientos. Te agradecemos, Padre, por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero que empecemos nuestro estudio esta mañana leyendo un texto que tal vez es el texto que más cito de las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es básicamente después de que Adán y Eva pecaron. Dios ha descendido al jardín y se dirige a la serpiente. Y lo que dice es que va a enviar una simiente nacida de mujer a este mundo. Y esa simiente va a batallar con el enemigo, con la serpiente, con el diablo. En el proceso de la batalla, la simiente de la mujer va a ser herida en su talón, pero la cabeza de la serpiente va a ser aplastada por la simiente de la mujer. Es decir, Dios le está dando una notificación al enemigo. Dice, has llevado al hombre a pecar, vas a causar miseria en el planeta Tierra, pero te advierto que enviaré una simiente al mundo que va a batallar contigo. En esa batalla vas a herirlo, pero él te va a aplastar la cabeza. Desde ese punto el diablo decidió que no iba a permitir que esa simiente viniera. Así que básicamente el enemigo usó dos métodos diferentes para intentar que la simiente no viniera durante el período del Antiguo Testamento. Dos métodos. El primer método lo encontramos en la historia de Caín y Abel. Verán, cuando Abel vivió en armonía con los principios de Dios, el diablo pronto descubrió que tal vez Abel no era la simiente, sino él traería a partir de un linaje esa simiente al mundo. Así que no era conveniente para el diablo tener vivo a Abel. Por lo que en Génesis capítulo 4 y versículo 8 nos dice, si vamos juntos allí, Génesis capítulo 4 versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el primer método que el diablo usa es intentar destruir la simiente mediante la persecución. Trata de matar a la simiente, y en este caso fue exitoso con Abel. Claro que no fue exitoso al final, pues en Génesis capítulo 4, versículo 25 se nos dice que Dios le dio a Eva otra simiente, cuyo nombre fue Set. Entonces el diablo no tuvo éxito al matar a la simiente de la cual la simiente eventualmente vendría. De modo que el diablo rápidamente se dio cuenta que no lograría sus propósitos al matar la simiente. Por lo que empezó a pensar, debe haber un mejor método para evitar que venga la simiente que matarla, pues lo hice y Dios trajo otra. ¿Cómo lo hago? Así que ahora nos vamos al momento antes del diluvio. En realidad varios años antes del diluvio. Nota en Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiero detenerme ahí por un momento. Aquí los hijos de Dios son los justos. Las hijas de los hombres son las mujeres malvadas mencionadas en la genealogía de Caín. Lo que el diablo trata de hacer aquí no es destruir a los hijos de Dios por persecución, no intenta aniquilarlos. Lo que está haciendo es juntar o mezclar las dos simientes, los hijos de Dios, es decir, los justos, con las hijas de los hombres, que son del linaje del impío o del injusto. En otras palabras, el enemigo está diciendo tal vez el método de contaminar la simiente
o mezclar las dos simientes será más exitoso que intentar matar la simiente. Y por cierto, este método fue diabólicamente exitoso. Pues cuando uno lee la historia de Génesis, a pesar de que habían pasado 1656 años entre la creación y el diluvio, se nos dice en Génesis que entre los millones de personas que habitaban individualmente el planeta Tierra en ese momento, porque los hombres vivían casi 1000 años, no había problemas de esterilidad, no había escasez de comida. Es decir, el mundo estaba casi en toda su gloria, plenitud y belleza. Deben haber habido millones de personas en el planeta Tierra, y dice que toda la Tierra se había corrompido. Encontramos que de todos esos millones de personas que habitaban el planeta Tierra, solo 8 permanecieron fieles a Dios. Si hubiese pasado tiempo, si Dios no hubiese enviado el diluvio, el linaje santo hubiese desaparecido. Continúo leyendo el versículo 3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, u hombres de reputación. Estos fueron los mismos constructores de la Torre de Babel. Esa misma expresión se usa para los que construyeron la Torre de Babel. Es decir, el resultado de esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue una raza muy malvada y poderosa. De hecho, en Génesis se nos dice, como resultado de la mezcla que el diablo hizo de las dos simientes, el mundo fue corrompido casi por completo. Nota en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice aquí, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y noten el resultado final en la sociedad, versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, en los primeros capítulos de Génesis notamos que el diablo usa dos métodos para intentar evitar la venida de la simiente prometida, en Génesis 3:15. El primero, intenta matar la simiente santa. El segundo, intenta infiltrar y corromper la simiente al mezclarla o juntarla con mundanos, al juntarla con los injustos. Y claro, el método que mejor funcionó fue mezclar a los justos con los injustos. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Estaba la tierra llena de violencia, como resultado de este segundo método del diablo. Ahora el enemigo ha usado estos métodos por todo el curso de la historia humana. Estos son sus dos métodos principales para intentar que la gente haga de lado su alianza con Dios, ya sea matarlos o corromperlos. Hay muchos otros métodos menores, por así decirlo, que el diablo usa, pero estos son los métodos más importantes que el diablo usa a lo largo de la historia humana, ya sea matar la simiente o corromperla, ya sea destruir a los justos a través de la persecución o si no contaminarlos mediante ideas falsas y a través de prácticas mundanas. Hay otro ejemplo de esto que hemos estudiado anteriormente en esta serie y está en la historia de Balaam. Esta mañana voy a repasar algunas de las cosas que hemos estudiado antes, pues esta es realmente la conclusión de las charlas sobre las grandes apostasías de la Biblia. Noten Números capítulo 22, versículo 6. Números capítulo 22, versículo 6. En este punto Israel estaba en una relación correcta con Dios. De hecho, tenían una relación contractual fuerte con el Señor cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida. Habían aprendido la lección, habían estado en el desierto por 40 años. Toda esa generación había muerto, exceptuando a aquellos de menos de 18 años junto a Caleb y Josué. Así que ahora estaban en una fuerte relación con Dios. Y el diablo lo sabía, por lo que va a intentar destruirla. Y la manera en que lo va a intentar es haciendo que Balaam maldiga a Israel para que luego Balac venga y los destruya en batalla.
Noten Números 22 y versículo 6. Este es Balac, el rey de los moabitas, pidiéndole a Balaam que venga a maldecir al pueblo. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Es decir, ven y maldice a este pueblo para poder ir contra ellos en batalla y derrotarlos y destruirlos. Es interesante notar la respuesta de Balaam a la solicitud de Balac. Nota en Números 23, versículos 20 al 23. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, es decir, Dios, y no podré revocarla. Ahora noten, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. No había manera en que el diablo pudiera destruir a Israel desde afuera, mediante la persecución, pues Israel tenía una relación fuerte con Dios, una relación fuerte contractual con Dios. Como dice aquí, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Entonces el diablo empieza a pensar, dice, no soy capaz de influenciar a Balaam para que maldiga a Israel con dinero. Dios está protegiendo a Israel, tiene una relación buena con él, no lo puedo destruir mediante persecución. ¿Qué método puedo usar? Así que recurre a su archivero y encuentra el método que usó antes del diluvio. Si no puedes luchar contra ellos, úneteles. Si son profanados por los habitantes de la tierra, Dios retirará su protección y serán fáciles de destruir. Noten Números capítulo 31 y versículo 16. Fue Balaam quien sugirió que los hijos de Israel fueran tentados a cometer idolatría y fornicación para ser profanados por los moabitas. Dice aquí en Números 31, versículo 16, He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Es decir, Dios está diciendo, no hay nada que el diablo pueda hacer para destruirlos desde afuera por persecución siempre que ustedes tengan una buena relación conmigo. Por lo que el diablo dice, si no puedes contra ellos, úneteles, por lo que junta a creyentes e incrédulos, y estos últimos corrompen a los primeros, y como resultado Dios retira su protección. Y la Biblia dice que 24,000 de la crema innata de Israel murieron por su apostasía. Noten Números 25, versículo 1 al 4, acerca del segundo método. Hablando de cuando Israel llegó a las fronteras de la tierra prometida, ellos debieron haber estado dispuestos a avanzar inmediatamente hacia la tierra prometida. Pero hay una palabrita muy importante que se usa aquí en Números 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, moraron en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Entonces lo que el diablo no pudo hacer mediante la persecución, sí lo logró mediante la infiltración. Esos son los dos métodos que usa el diablo y que ha usado a lo largo de la historia de la humanidad para intentar conquistar y vencer al pueblo de Dios, intentándolo destruirlo físicamente, intentando matarlo mediante la persecución. El segundo método es infiltrarlo, es decir, corromper sus principios y llevarlos a un sistema de creencias erróneo.
Tenemos otro ejemplo de esto en las Escrituras. Tenemos el caso de Daniel y sus 3 amigos. Leamos Daniel capítulo 1, empezando con el versículo 3. Daniel capítulo 1, versículo 3. Quiero que noten 3 cosas que hace Nabucodonosor con Daniel y sus 3 amigos. Dice allí, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, noten esto, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era la idea de enseñarles a estos jóvenes la literatura y el lenguaje de los caldeos? El propósito del sistema educativo era reprogramar la manera de pensar, de una manera hebrea de pensar a una manera babilónica. Pero había más. Noten lo que encontramos en el versículo 5. Dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Interesante. ¿Por qué querría el diablo que Daniel y sus 3 amigos comieran de la comida de Babilonia y que bebieran el vino de Babilonia? Simplemente porque nuestros hábitos físicos tienen mucho que ver con nuestra habilidad moral de distinguir entre el bien y el mal, y de escoger el bien y rechazar el mal. Entonces no solo está el diablo intentando reprogramar su pensamiento mediante el sistema educativo de Babilonia, también está tratando de hacer que sus barreras físicas y mentales ante el pecado sean reducidas, dándoles de la comida y del vino de Babilonia. Pero hay más. Nuevamente el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ahora noten esto. A estos el jefe de los eunucos puso, ¿qué? Nombres. ¿Por qué querría Babilonia cambiarles los nombres? ¿Qué indican los nombres en la escritura? Un nombre indica el carácter de la persona. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. De hecho, estos nombres eran nombres en honor a dioses babilónicos. Esperaban que al escuchar esos nombres sus caracteres cambiaran al escuchar esos nombres de los dioses del panteón de Babilonia. ¿Saben qué es interesante? La Biblia dice que, aunque Daniel y sus amigos asistieron al sistema educativo de Babilonia, ellos no permitieron que sus mentes fueran profanadas. No solo eso, cuando la comida y el vino era llevado ante ellos, ellos se rehusaban a comer. Escogieron una dieta vegana, agua y vegetales. ¿Y saben qué más? Nunca encontramos que Daniel se llame a sí mismo Belsasar en el libro de Daniel. Siempre es llamado así por los babilonios, pero siempre que se refiere a él, dice, yo Daniel. Él no permitió que un cambio de nombre lo influenciara. ¿Qué estaba tratando de hacer Babilonia en este punto? Estaban tratando de convertir a los hebreos en babilonios. Estaban tratando de corromperlos. Y el diablo no fue capaz. Verán, el diablo trabaja de ambas maneras. O lo mata a uno, si no puede se infiltra, o se infiltra, y si no puede infiltrarse, entonces lo mata a uno. ¿Están conmigo con lo que digo? Los dos métodos del diablo trabajan de ambas maneras. Así que el diablo ve que estos 3 jóvenes con Daniel están firmes y no se dejan profanar por la comida, por el aprendizaje, por tener nombres de dioses babilónicos. Así que el diablo dice, voy a tener que matarlos. Así que ahora entramos a Daniel capítulo 3.
Por cierto, ¿sabían que Daniel capítulo 13 es un capítulo profético? Es historia, claro, sucedió históricamente, pero también es una profecía. ¿Nabucodonosor vivió como bestia por un periodo? ¿Sí o no? Claro que sí, por 7 años. Él pensaba que era una bestia. ¿Levantó una imagen? Ciertamente lo hizo. ¿Mandó que todos adoraran la imagen? Sí lo hizo. ¿Amenazó a todo aquel que no adorara a la imagen que había levantado con ser asesinado? Absolutamente. ¿Y quiénes fueron los únicos que se pararon y se rehusaron a adorarla? Los 3 amigos. Daniel no estaba allí por alguna razón. En el reino podremos preguntarle a Daniel dónde estaba. Saben, hay mucha especulación, pero sabemos que si Daniel hubiera estado allí, tampoco se hubiera inclinado, pues más tarde sabemos que estuvo dispuesto a enfrentarse a los leones. Al final de su vida supimos cuál era su carácter. Tal vez estaba enfermo, tal vez el rey lo mandó de viaje, tal vez el rey lo mantuvo en algún lugar al saber que él no iba a adorar. No sabemos. Pero los 3 jóvenes se pararon ante el rey y quiero leer los versículos, Daniel capítulo 3, empezando por el versículo 16. Daniel 3, versículo 16. Dice aquí, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Saben, cuando vemos el contexto histórico de este pasaje, ellos estaban ante el monarca del universo, de cierto modo, del mundo, Nabucodonosor. Todos los ilustres y los dignatarios estaban reunidos allí. Esto era vergonzoso para Nabucodonosor, pues tenía estos 3 jóvenes que se rehusaban a inclinarse y adorar. Les pregunto, ¿habían sido contaminados con la enseñanza de Babilonia? No. ¿Vivían conforme al significado de sus nombres babilónicos? No. ¿Valió la pena tener mentes claras y una constitución física fuerte para ser capaces de mantenerse firmes por la verdad? Absolutamente. Así que permanecieron en pie por Dios, y al diablo dijo, bien, si no puedo infiltrarlos, los mato. Pero lo interesante es que todos sabemos la conclusión de esta historia. La Biblia dice que cuando fueron echados al horno de fuego, con todo y ropa, atados, de repente Nabucodonosor mira al horno y no ve a 3, sino a 4. Y el cuarto se ve como el Hijo de Dios. Algunos dicen, ¿cómo sabía Nabucodonosor cómo se veía el Hijo de Dios? Bueno, el hecho es que Profetas y Reyes nos dice que Daniel le había descrito la apariencia del Hijo de Dios a Nabucodonosor. De acuerdo a las Escrituras, pues hay una descripción física de él. Así que Nabucodonosor sabía cómo se veía el Hijo de Dios. Y saben, cuando fueron sacados del horno de fuego, quiero decir, cuando Dios salva, lo hace plena y completamente, ¿no? Lo único que se quemó fueron las cuerdas que los ataban. Dice que ni un cabello de sus cabezas se quemó, que ni siquiera olían a humo. Eso dice el texto, porque Dios intervino y salvó a sus seguidores fieles. Lo que quiero que notemos en estos ejemplos que hemos estudiado hasta ahora es que el diablo usa 2 métodos. Número 1, tratará de socavar los principios, tratará de contaminarlo a uno con el mundo, tratará de hacer que uno siga doctrinas y enseñanzas falsas, las cuales finalmente se manifiestan en el comportamiento. Si no puede hacerlo, dirá, la solución final, lo mato. Pero hay veces que trabaja de manera reversa. Primero trata de destruir y matar, y si no tiene éxito, entonces trata de infiltrarlos. Saben, durante las reuniones de oración de los últimos, que diré, 4 o 5 meses, hemos estado estudiando las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Ha sido un estudio fascinante. Tenemos un pequeño grupo de personas, probablemente unos 20 o 25, que vienen a la reunión de oración. Me gustaría que el grupo fuera más grande porque la pasamos muy bien. Quiero que sepan, yo nunca guardo lo bueno para el sábado. Uno dice, ay, no, un grupo de oración, ellos igualmente guardan lo mejor. No, hemos estado estudiando cosas bien, bien buenas. Estamos estudiando la iglesia de Filadelfia en este momento. Los animo a que asistan, si es posible,
a las reuniones de oración y que escudriñaremos las escrituras juntos. Pero en fin, hemos estado estudiando las 7 iglesias y quiero decir algo con respecto a las primeras 3 iglesias. La primera iglesia es Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Esa es la iglesia que salió y prendió fuego al mundo. Es la iglesia que bautizaba a miles en un día. Es la iglesia que no solo bautizaba a miles, sino que prontamente empezó a establecer iglesias por todo el Imperio Romano. Crecían como la brasa en un incendio. Luego tenemos la segunda iglesia. La segunda iglesia es la de Esmirna. Si uno lee cuidadosamente la descripción en Apocalipsis capítulo 2, uno se da cuenta que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Hay mucho lenguaje de muerte en la iglesia de Esmirna. Dios dice, sé leal hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Jesús se presenta como aquel quien estuvo muerto, pero está vivo. El nombre Esmirna significa mirra agridulce, y la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Es decir, hay todo tipo de lenguaje de muerte conectado con la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Pues en la historia encontramos que históricamente la iglesia apostólica vivió una vida santa, y cuando proliferaron el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano, el diablo empezó a perder seguidores en cantidades. El cristianismo crecía y los templos paganos estaban vacíos. Por lo que el diablo dijo, esto no me conviene, por lo que recurrió al plan de persecución. La iglesia de Éfeso es la iglesia vencedora, la iglesia que ganaba miles de almas al día. El diablo dijo, con la iglesia de Esmirna los voy a destruir, los voy a perseguir. Pero saben, lo interesante es que mientras más lo perseguía el diablo, más crecía la iglesia. Por lo que dijo, no me sirve tratar de destruirlos, persiguiéndolos, porque mientras más trato de destruirlos, más son. Por lo que ahora entramos a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Pérgamo es la del periodo de Constantino el Grande, cuando el cristianismo súbitamente se une al mundo, cuando el cristianismo es favorecido por el emperador romano, y todo tipo de enseñanzas falsas se introducen en la iglesia a modo de preparación para lo que conocemos como la Edad Oscura, la Edad Media, el periodo de apostasía papal, el cual duró 1260 años. Es decir, el diablo dijo, no soy capaz de destruirlos persiguiéndolos, voy a infiltrarme, voy a llevarlos a que se enamoren del mundo, que sigan prácticas del mundo, que adopten enseñanzas del mundo, y luego, si los corrompo, Dios no los va a favorecer, van a ser vencidos. Permítanme leer una declaración. Voy a leer varias declaraciones sobre estas 3 primeras iglesias en el libro de Apocalipsis. Voy a leer del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, específicamente la página 43. Aquí Elena de White describe el destino de los primeros cristianos, de la iglesia de Éfeso. Dice esto: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Hoy la gente no quiere ser peculiar. No, queremos ser uno más del montón, ¿cierto? No queremos ser diferentes. No queremos ser llamados un culto. No me gusta ser llamado culto. Pero saben, muchas veces no llamamos a nuestra iglesia adventista del séptimo día. La llamamos la comunidad compañerista adventista o iglesia comunitaria adventista. ¿Será tal vez porque nos da pena? Ella dice, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos por su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos. Como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Verán, aquí tenemos esta iglesia particular, cuyas vidas eran diferentes de las del mundo y hacían que el mundo, claro, reaccionara con persecución. Así que quiero que noten
que el diablo intenta destruir a la iglesia primitiva por su carácter. Encontramos en la página 39 del Conflicto de los Siglos: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia por medio de la violencia. Él no fue capaz de destruir la iglesia por medio de la violencia. ¿Sabían que una iglesia que tenga una relación apropiada con Cristo es indestructible? El pueblo de Dios tiene tal indestructibilidad. Jesús dijo: sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del infierno, lo que significa el Hades o el sepulcro, no prevalecerán contra ella. Pueden estar seguros de eso. Ella dice: la gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Un momento, ¿triunfaban por su derrota? ¿Hubieran sido derrotados si se hubieran rendido para salvar sus vidas? Sí, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a morir por ser fieles a Dios mostraba que el diablo no podía vencerlos. Continúa diciendo: los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto más derramáis sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. El diablo debió aprender la lección de que el mejor método para deshacerse del cristianismo verdadero no es la persecución. Incluso el diablo le tomó un tiempo aprender. Saben, al matar a Abel a través de Caín, Dios trajo otra simiente. El diablo había aprendido que infiltrar la simiente antes del diluvio era mucho mejor. Solo quedaron 8. Pero evidentemente no aprendió lo suficientemente bien para aplicarlo aquí a la iglesia cristiana. Mientras más persecución incitaba, más crecía la iglesia. ¿Será entonces verdad que tal vez es buena idea tener algo de persecución hoy? Saben, alabamos al Señor y decimos: gracias, Señor, por los tiempos de paz, mientras nos sentamos por horas y horas frente al televisor. Gracias, Señor, por los tiempos de paz. ¿Estoy hablando duramente? Tal vez lo único, amigos, que nos va a levantar de los asientos y hacernos venir a las reuniones de oración, donde no solamente estudiamos, sino que también oramos y tenemos un servicio de testimonios, y donde el pastor Jensen dirige el canto. ¿Qué nos va a tomar? Ahora noten el plan B del diablo cuando la iglesia creció fenomenalmente. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Fue eso lo que hizo en los tiempos de Balaam? Absolutamente. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Es como si estuviera describiendo lo que pasó en los días de Balaam. Continuó diciendo: el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, a la par que rechazaban otras verdades esenciales. ¿Será posible que estemos llenando la iglesia con una multitud mixta? Gente que no está comprometida completamente con todo nuestro mensaje. Continúa diciendo: profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones,
propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. ¿Unirse en el terreno de qué? Oh, todos creemos en Jesús. Eso es el ecumenismo, tal como se habla hoy día. Unámonos en los puntos que tenemos en común. Tenemos al mismo Señor, todos vamos al mismo lugar. Continúa diciendo, esto está en la página 40 del Conflicto de los Siglos. La Iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. ¿Lo entendieron bien? Saben, si cedemos un poco, podemos alcanzar a los que están afuera de la iglesia. Si adoramos de la manera a que a ellos les parece cómodo. Si en la iglesia permitimos el comportamiento del que ellos participan. Si usamos, saben, en vez de predicar el sermón, mostramos una película de vez en cuando, estarán más cómodos en nuestro medio. Eso está pasando ya mismo en la iglesia adventista, amigos. Se puso silencioso aquí. Continúa diciendo, fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper a la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. ¿Ven cómo funciona el diablo? Persecución e infiltración. Y las emplea en cualquier orden. Persecución e infiltración o infiltración y persecución no tienen ninguna diferencia para él. Si no puede ganarle a uno de una manera, lo hará de la otra. Ahora, quisiera dedicar mis declaraciones concluyentes a un pasaje del Espíritu de Profecía, donde Elena de White discute una reunión que ella vio en visión del diablo y sus ángeles planeando una estrategia en contra de la iglesia remanente de Dios en los últimos días. Ahora, debo decir que, aunque voy a leer este pasaje de los escritos de Elena de White, lo que ella dice está ya contenido en las Escrituras, principalmente en Mateo 24 y 25, y Lucas 21, donde el Señor Jesús dice que nos preparemos para la segunda venida. El Señor dice, orad, velad, no permitáis que las preocupaciones de este mundo os consuman, no sea que ese día os tome desprevenidos. Ahora no voy a leer todo el pasaje, está en Testimonios para los Ministros, página 473 a 474. Solo voy a mencionar unos cuantos de los comentarios de Elena de White en la primera mitad de este capítulo, y luego voy a dedicar mis opciones especialmente a la segunda mitad de este capítulo titulado Las trampas de Satanás. En la primera mitad de este capítulo, Elena de White habla sobre el diablo influenciando el mundo religioso a moverse para el establecimiento de leyes que restrinjan y anulen la libertad de conciencia. Ella habla sobre la unión de poderes religiosos y políticos para implementar, en realidad, una ley dominical que forzará al pueblo de Dios a observar el domingo como el día de adoración. Solo quiero leer la sección final de esta primera parte del capítulo, las trampas de Satanás. Es la culminación del primer método del diablo, el cual es restringir la libertad religiosa y finalmente perseguir e intentar destruir el pueblo de Dios de la faz de la tierra mediante la persecución. Ella dice esto. Aquí ella escucha hablar al diablo. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, ¿notaron la triple alianza?
dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Pero sabían que este método del diablo es el último recurso? Este método de la ley dominical y del decreto de muerte en contra del pueblo de Dios que observa su santo sábado, este es el último recurso que usará para aquellos que no va a ser capaz de conquistar primero con otro método. Permítame seguir leyendo la declaración. Dice, una vez más es el diablo quien habla. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, ¿lo ven? ¿Antes de qué? De recurrir a esas medidas extremas. ¿Cuáles medidas extremas? La ley dominical, el decreto de muerte para exterminar el pueblo de Dios. Ella dice, antes de eso va a pasar algo. Dice, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Entonces, antes que el papado y el protestantismo se unan con los poderes del mundo para traer la ley dominical y el decreto de muerte, ¿quién es el objetivo de la obra del diablo? Los observadores del sábado. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Ahora noten esto. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Wow. Mundanalidad, concupiscencia y orgullo. Se considerarán seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. ¿Escucharon lo que ella lista aquí? Dice una vez más, la mundanalidad, la concupiscencia, el orgullo, el apetito, alimentar las bajas pasiones, confunde el juicio. Continúa. El diablo hablándole a sus ángeles, id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. ¿Qué puesto ocupa el dinero en su lista de prioridades? Continúa diciendo, presentadles el mundo en su aspecto más atractivo, para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Solo nosotros mismos podemos responder si hacemos eso. ¿Tenemos mucho más de lo que necesitamos? Mientras que la obra de Dios languidece y la iglesia está en necesidad. Dirán, para ustedes es fácil decirlo porque nuestro presupuesto está detrás. Sí, nuestro presupuesto está detrás, pero no lo digo por el presupuesto, lo digo por nosotros. No se trata de que la iglesia tenga dinero, se trata de que tengamos corazón para devolver el dinero que le pertenece a Dios. Continúa diciendo, debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Medios aquí se refiere a dinero. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Hace de que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separado del pueblo de Dios. Ahora escuchen. Por medio de los que tienen apariencia de piedad,
Algunos de ellos tienen apariencia de piedad, pasan por toda la rutina y las formas y las ceremonias. Venimos y vamos a la iglesia por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella. El diablo dice, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. ¿Ven? Disminuir los estándares, disminuir, de acuerdo a esto, los requerimientos del Señor. Y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Aquí está hoy, susurrando en los oídos de la gente, tratando de hacer que se duerma. Continúa diciendo, nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionados por ella. Tendré en el terreno, como agentes míos, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Aquí tenemos la herejía. No solo son asuntos de estilo de vida, no solo es dinero, no solo es orgullo, no solo es mundanalidad, sino también doctrinas falsas mezcladas con la verdad. Amigos, necesitamos conocer nuestras Biblias. ¿Qué pasaría si solo comiéramos una vez a la semana? Físicamente hablando. Díganme, ¿qué pasaría si solo comiéramos una vez a la semana? No viviríamos por mucho tiempo, ¿cierto? Y aún así, la única comida de muchos adventistas es el sermón del sábado o en la mañana, espiritualmente hablando. Y por eso es que, como en el caso de Sardis, tenemos nombre de que vivimos, pero ¿estamos qué? Estamos muertos. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, aquí por cierto habla de los escritos de Elena de White, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero, si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Como ese grupo del que Elena de White habla, que estará en el tiempo de tribulación y le gritará a Dios, ¿por qué no nos dijiste que este tiempo sería tan terrible para poder prepararnos? Y Dios les dirá, les advertí, les di testimonios del Espíritu y ustedes escogieron ignorarlos y rechazarlos. Ahora más que nunca debiéramos leer el espíritu de profecía y estar implementando esos principios en nuestras vidas, pues son principios bíblicos, amplifican y explican los principios que están contenidos en la Escritura. Continúa diciendo lo que el diablo dice. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Ahora noten esto, debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. De modo que si hay conflictos en la iglesia ya sabemos de dónde vienen. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia.
y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Ese es el plan del enemigo para la iglesia remanente. No es destruirlos primero, ese es el último recurso, es como con Sadrach, Mesach y Abednego. Saben, si no puedo corromperlos, si permanecen firmes, voy a matarlos. Es lo mismo que hará el diablo al final de los tiempos. Tratará de corromper al pueblo de Dios con la mundanalidad, con el orgullo, con el amor al dinero, con la crítica, con todas estas cosas que hemos descrito en este pasaje y que también están en Mateo 24 y 25. Pero todavía habrá un grupo que no se inclinará ante el poder del diablo, por lo que el diablo dirá, si no puedo corromperlos, los voy a borrar de la faz de la tierra. Y entonces solo aquellos que conocen a Jesús como Salvador personal estarán dispuestos a morir con tal de serle fieles. Quiero concluir leyendo una declaración que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 45. Saben, nosotros nos regocijamos porque vivimos en un país donde no hay persecución, donde somos libres de adorar a Dios de acuerdo con los dictámenes de nuestra conciencia, y yo digo, alabado sea Dios, es agradable vivir en un país así. Dios ha sido bueno con los Estados Unidos. Está basado en maravillosos principios: separación de la Iglesia y el Estado, libertad religiosa plena para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia. Es maravilloso. Pero creo que viene el tiempo en que Dios tendrá que tomar los asuntos en sus manos y tendrá que permitir que venga algo de persecución para zarandear la Iglesia. Noten esta declaración, la última. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego ella pregunta, ¿por qué entonces parece dormida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no hay persecución? Si aquellos que viven piamente en el Señor Jesucristo sufrirán, no dice puede que sufran, dice sufrirán persecución. ¿Por qué no hay persecución? Aquí está la respuesta. El único motivo. ¿Cuántos motivos? Uno. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego da una advertencia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Supongo que Dios está esperando más señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Está esperando que la profecía bíblica se cumpla? No. Lo que está haciendo es esperar un pueblo que sea serio con respecto al Señor, un pueblo que haga de ese reino lo número uno en su lista, el reino de Dios y de su justicia, no las cosas añadidas. Amigos, vendrá el día en que todo lo que poseemos se quemará, y mientras más tengamos, más se quemará. ¿Realmente necesitamos todo lo que tenemos? ¿O deberíamos ponerlo en el altar del sacrificio para ser usado en la finalización de la obra de Dios en la tierra, para que podamos irnos a casa? Me recuerda a un capítulo de Primeros Escritos donde Ellen de White dice que en el tiempo de angustia habrá mucha gente, en el pequeño tiempo de angustia antes del cierre de la gracia, donde el pueblo de Dios no será capaz de deshacerse de sus propiedades. No se puede comprar o vender. Y los escuchó llorando y lamentándose ante Dios diciendo, hubiéramos podido tomar los fondos que teníamos, el exceso que no necesitábamos,
y los hubiéramos invertido en la causa de Dios. Almas hubieran podido salvarse, y ahora no podemos vender nuestras propiedades por ningún precio. Pero la Biblia dice que llegará el tiempo en que la gente tomará su oro y su plata. Ezequiel 7, versículo 19 dice que la gente tomará su oro y su plata, los tirará a las calles y dirán, ¿de qué sirve este oro y plata? Estamos perdidos, eternamente perdidos. Ya no nos sirve. Esta mañana le ruego a Dios, hermanos, que nos pongamos serios con el orden de las cosas en nuestras vidas, que cumplamos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No pongamos las cosas añadidas primero, pensando que el reino de Dios vendrá como resultado. Debemos poner el reino de Dios y su justicia primero, y luego vendrán las cosas añadidas. Amigos, estamos viviendo al borde de la eternidad. Creo que lo que vemos en el mundo muestra que vivimos en los últimos momentos de nuestro tiempo. ¿Cuál será nuestra prioridad? La respuesta a esa pregunta está en nuestros corazones y mentes.